Buenas tardes a todos. Mi nombre es Frances Vidal. Vamos en el día de hoy a conversar sobre los adultos mayores, sus derechos y cómo amarlos. Este año, el 27 de enero, el pastor Frankie Ramos se comunicó conmigo para referirme a una situación de un envejeciente. Voy a darle el nombre hipotético, Don Juan, el nombre ficticio. Sirviendo a su comunidad a la comunidad de su iglesia, el pastor Frankie le contaron de un adulto que necesitaba ayuda y de esa experiencia nace el deseo e identificamos la necesidad de compartir este tema con los pastores, con la iglesia, con los líderes. Por eso, en la tarde de hoy vamos a hablar sobre quiénes son los adultos mayores, algunos datos demográficos de los adultos en Puerto Rico, características de los adultos mayores, sus derechos, cómo identificar el maltrato en los adultos mayores y qué hacer cuando identificas el maltrato. También vamos a ver qué dice la Biblia sobre los adultos mayores y los necesitados, y quiero compartir con ustedes varios puntos para reflexionar sobre cómo la iglesia puede amarlos y apoyarlos. Así que vamos a comenzar entonces viendo quiénes son los adultos mayores. Pues tenemos que comenzar, pensamos que los adultos mayores son las personas de 65 años o más, y seguramente tenemos esta idea por que es la etapa en que los adultos entonces pasan a la edad de retiro. Pero en Puerto Rico, los adultos mayores son considerados toda aquella persona mayor de 60 años. Y esta es una población que ha ido en aumento durante los últimos años. Desde los años 1920 hasta el presente se ha visto el crecimiento de esta población. Esa tendencia se debe a cambios demográficos de natalidad, de mortalidad y de migración. La mujer puertorriqueña está teniendo menos hijos. Además, los movimientos migratorios entre Puerto Rico y el exterior, particularmente las personas jóvenes que emigran al extranjero buscando nuevas oportunidades, y de personas adultas que regresan a la isla para pasar los últimos años de vida. Así que tenemos jóvenes yéndose de la isla, pero tenemos adultos regresando a la isla para pasar sus últimos días. En esta gráfica que les muestro podemos ver que para el 1910 se enumeraron un total de 760.075 personas de 60 años o más. Esto representa un 20.4% de la población de toda la isla. Sin embargo, a principios de siglo, la proporción de personas de edad avanzada era de solo un 4%. Vemos otra estadística que nos muestra cómo va a ir en aumento y cómo va a seguir progresando esa población, la población adulta mayor en la isla. Para el año 2000 se promediaba que el porciento de población sería un 25.9%. Sin embargo, para el 2019 ya habíamos alcanzado una población de 27.9%, o sea que las expectativas se excedieron, y se estima que para el 1930 la población mayor de 60 años represente un 34.4%, y que eso siga aumentando, que como que para el 2050 la población llega a un 37.2%, o sea que la población en Puerto Rico para el año 2050 va a ser una tercera parte, una población adulta. Les estoy mostrando otra gráfica que me resulta muy interesante, porque vemos entonces cómo la población de adultos mayores se ha ido incrementando desde el año 2000 al presente, y cómo la población de menores de 20 años se ha ido reduciendo drásticamente. Las franjas anaranjadas se representan a los menores de 20 años, la azul clara representa los mayores de 60 años, y vemos entonces que para el año 2000 la proporción de menores era mayor a la de adultos mayores, pero ha aumentado. Para el 2020 ya no es así, y así continuará en los próximos años.
Tengo que señalar entonces que un país cuya proporción poblacional se compone de más del 10% de adultos mayores, se considera uno de estructura de edad vieja. Por lo tanto, Puerto Rico, con un 27.9% de personas mayores de 60 años, actualmente tiene una estructura de edad vieja. Sobre la expectativa de vida de los adultos mayores, podemos señalar que ha aumentado. Esa es una de las razones por las que ahora mismo a nivel poblacional va en aumento la cantidad de adultos mayores en el país. La expectativa de vida de la mujer ha aumentado a 85 años y la del hombre a 78 años. Tenemos unos 7 años de diferencia entre el varón y la hembra. Y este es el otro... lo otro que incide en los cambios demográficos actuales. Sobre la situación económica de los adultos mayores, podemos señalar lo siguiente. Para el 2017, la fuente principal de ingreso era el seguro social. 80.5% de las personas vivían de suspensión de seguro social. Y el otro ingreso, que se reporta aquí como ingreso, pero en realidad no lo es la asistencia nutricional, que en realidad pues, no es un ingreso, sino un programa para suplementar las necesidades de alimentos. Por esto es que podemos señalar que 40.1% de los adultos mayores para el 2017 se encontraban bajo el nivel de pobreza. Esto es que tenían unos ingresos de 12.060 al año o de 1.005 mensual. Otro dato bien importante es que la mayoría de personas de edad avanzada en Puerto Rico están casadas. 50.4% están casadas. El 21.6% son viudos. Y la mayoría de los adultos mayores en Puerto Rico han terminado su cuarto año de escuela superior. Solo el 42.8% no ha terminado el cuarto año de escuela superior. Sobre los datos de salud, podemos decir que aunque la vejez no es sinónimo de enfermedad, el proceso de envejecimiento trae consigo cambios normales que afectan el aspecto físico y que pueden representar retos en la vida diaria del adulto mayor. Este grupo poblacional tiende a padecer de condiciones crónicas y comorbilidad, que es cuando se padece de más de una condición. En promedio, 1 de cada 3 personas mayores de 65 años padece de alguna limitación en su movilidad o en cuidado personal. Sobre las condiciones de salud que padecen en los adultos mayores, tenemos la artritis, la diabetes, el ataque al corazón, el infarto, la depresión, la angina y el asma. 60% de los adultos mayores de 65 años tienen al menos un impedimento físico o mental, a pesar de que no requieren un apoyo importante. Todas las personas y los envejecientes pasamos entonces por el proceso de envejecimiento. El proceso de envejecimiento es un cambio gradual y espontáneo que resulta de la maduración a través de la infancia, la pubertad y la edad adulta, y declina a través de la edad media y avanzada. Hay varias características del proceso de envejecimiento y es que este es universal. Todos pasamos por ese proceso. El proceso de envejecimiento también es individual. La velocidad de la declinación funcional va a variar de persona a persona. Es continuo, pasa a través de las etapas del crecimiento y desarrollo y es irreversible. No puede detenerse ni revertirse. La vejez incluye cambios en varios ámbitos de una persona. Incluye cambios psicológicos, son los cambios en la percepción personal provocada por cambios biológicos y sociales que pueden resultar en la elección de una vejez activa o una vejez pasiva. O sea, como una persona se percibe a sí mismo durante su etapa de madurez, durante su etapa de vejez, va a incidir en cómo se desempeña en su vida.
Sin embargo, pues vemos que hay adultos mayores que permanecen activos en la vida laboral. Ahora mismo el presidente de los Estados Unidos tiene 78 años y hay otros que se retiran a temprana edad y deciden también tener una vida activa a pesar del retiro. Pero también tenemos personas que viven aislados porque no tienen otra forma debido a que no tienen familiares o no se relacionan con estos. Otro cambio que experimentan los adultos mayores son los cambios fisiológicos. Y estos se refieren a cambios físicos en sistemas de órganos, en los sentidos, en los sistemas inmunológicos, entre otros. Durante la vejez se experimentan muchos cambios en el cuerpo. Y por último, podemos señalar los cambios sociales. Cambios en los hábitos sociales, en los roles, en las funciones, en las relaciones con los familiares, con los amigos, en las relaciones de trabajo y dentro de organizaciones como las religiosas, las recreativas y los grupos políticos. Todo esto son circunstancias que nosotros debemos considerar, tomar en cuenta a la hora de trabajar con adultos mayores. Estamos hablando de personas que están enfrentando múltiples cambios, pérdidas múltiples, ya que las pérdidas no son solamente aquella perder allegados o la muerte de allegados, sino también la salud, la pérdida de la vista, de la audición, de la independencia física por alguna incapacidad, el cambio en los ingresos, el ingreso que se tenía cuando se trabajaba versus el que se tiene entonces en otras circunstancias de la vejez. Todo esto representa pérdidas que el adulto mayor está enfrentando y que le afectan de mayor o menor forma. Dado que la vejez, en la vejez el ser humano, dependiendo de sus circunstancias, puede ser vulnerable a múltiples abusos, se han aprobado leyes para proteger sus derechos. Por eso, por la limitación del tiempo de hoy, solamente les voy a hablar de una ley, la Ley 121. La Ley 121 del 1 de agosto del 2019 se conoce como la Carta de Derechos y Política Pública del Gobierno de Puerto Rico a favor de los adultos mayores. Esta ley busca promover el valor, la integración y el respeto del adulto mayor en la sociedad. Esta ley es el principal remedio legal para intervenir en casos de maltrato y negligencia hacia las personas de edad avanzada. Y entre los muchos derechos que reconoce la Ley 121, voy a señalar algunos. Esta ley reconoce el derecho de los adultos mayores a que se les garanticen los derechos y privilegios que otorga la Constitución de Puerto Rico. Reconoce el derecho a recibir atención médica, a obtener empleo libre de discriminación por edad, a escoger con qué parientes quieres vivir o el lugar donde quieres vivir, el acceso a vivienda apropiada y segura, a tener acceso a programas recreativos, deportivos y culturales, acceso a servicios públicos de vivienda, de salud, de transportación y empleo, a disfrutar de un ambiente de tranquilidad, a recibir protección contra abusos físicos y emocionales, a recibir trato preferencial en los servicios de agencias gubernamentales, a recibir atención adecuada por las instituciones públicas y privadas. Sobre la protección contra abuso físico y emocional, debemos señalar que esta ley define el maltrato como el trato cruel o negligente a un adulto mayor por parte de otra persona que le cause daño o lo ponga en riesgo de sufrir daño a su salud, a su bienestar o a sus bienes. Vemos entonces que el maltrato es cualquier trato cruel o negligente que una persona causa a un adulto mayor o que puede hacer posible que lo ponga en riesgo de que sufra un daño tanto a su salud, a su bienestar o a su propiedad. El concepto de maltrato es uno bien amplio y se han identificado varias modalidades de maltrato, entre ellas voy a mencionar las siguientes: el maltrato físico, el maltrato emocional, la explotación financiera, el abandono, la violación y restricción de derechos, la negligencia, el abuso sexual, el fraude, condiciones infrahumanas, apropiación ilegal de identidad, violación de correspondencia, negligencia propia. La definición de maltrato incluye negligencia propia, como vimos.
y la propia ley 121 define la negligencia como el tipo de maltrato en que incurre una persona por faltar a los deberes o dejar de proveer adecuadamente alimentos, ropa, albergue o atención médica a un adulto mayor. Como ejemplo de negligencia, puede ser no proveerle alimentos de acuerdo a su condición. Nótese que no se trata de no proveerle alimentos. Usted podría estar proveyendo alimentos, pero si no lo está proveyendo de acuerdo a la condición y a la necesidad de ese adulto mayor, pues podría ser negligente. O sea, que si el adulto mayor padece de diabetes y solamente le proveen comida 2 veces al día, no le proveen meriendas y esa comida es básicamente azúcar y carbohidratos, pues esto sería negligencia porque no se le está proveyendo una alimentación adecuada según su condición. Negligencia también cuando no se le administra medicina según las recetadas, cuando no se le da la debida atención médica o higiene, cuando no se le cambia la ropa de cama, cuando luce desaliñado, sucio, mal vestido, descalzo, cuando se le deja solo por largos periodos de tiempo. Esas son circunstancias en que una persona puede estar dando señales de que está siendo negligente, alguien está siendo negligente en su cuidado. Otra modalidad de maltrato es condiciones infrahumanas. Esto es cuando un adulto mayor vive en condiciones de extrema pobreza, donde las necesidades básicas no están cubiertas a su capacidad. Condiciones inapropiadas e inhabitables para un ser humano. Usualmente, en estas circunstancias hay ausencia de al menos una utilidad pública, o sea, la persona no tiene servicio de agua, no tiene servicio de luz, a veces no tiene ninguno de los servicios, casi nunca tiene servicio de teléfono. Estas fotografías que están viendo son de la vivienda de Don Juan, el adulto mayor que visitó el pastor Frankie. Este caballero no tenía servicios de agua, vivía solo entre basura. Pueden ver que la cama no tenía sábanas, vivía entre sus propios desechos. El pastor le llevó alimentos y cuando me refirió el caso, pues yo me comuniqué con el departamento de la familia y le informé a la oficina del procurador de las personas de edad avanzada. El departamento de la familia en esta situación tuvo que recurrir al tribunal porque don Juan no quería abandonar la casa y vivir en el centro de cuidado de larga duración, en un lugar donde lo cuidaran. En el tribunal, el juez tuvo que ordenar que don Juan fuera evaluado por un médico para que pudiera determinar un médico si él tenía capacidad mental en ese momento para decidir, porque pues no parecía que estaba decidiendo adecuadamente por sí en esos momentos. Un vecino apoyó a don Juan en todo ese proceso en el tribunal. Sin embargo, don Juan no asistió a la cita del médico, a pesar de que el vecino lo fue a buscar. Las vistas se suspendieron, los que le ayudaron se desesperaron, se desanimaron. Y en medio de todo esto, el pastor Frankie me contó que unos familiares aparecieron y se lo llevaron a su casa. Estas situaciones como esta están pasando todos los días, están pasando en su comunidad. Puede tratarse de personas que tienen ingresos, pero que no están siendo capaces de velar por sí mismos. Y estas personas necesitan ayuda. Y por eso es que estamos llevando esta información. Otra modalidad de maltrato es la violación de derechos. Es cuando se confina o interfiere con la libertad de un adulto mayor. Esto no se limita a físicamente encerrarlo o confinarlo, sino que también es cuando, por ejemplo, se le niega la posibilidad de tomar decisiones, se le aísla socialmente de familiares, de amigos, se le niega acceso a los medios de comunicación, le quitan el teléfono, el celular. Estos como tipos de maltrato de violación de derechos podemos ver cuando se le niega la toma de decisiones, participar de la toma de decisiones, cuando se le aísla de amigos y cuando se le impide acceso a los medios de comunicación. Otro tipo de maltrato es la negligencia propia.
Esto es cuando el propio adulto mayor incurre en conductas que amenazan su propio bienestar, salud o seguridad. Esto es, que no le permite que lo lleven al médico, no se toma los medicamentos y rechaza la ayuda, rechaza los servicios sociales. Y esto fue la situación de don Juan. Esos son casos bien cuesta arriba, que toman tiempo resolverse, que nos incomodan, nos desaniman, pero tenemos que asumir la responsabilidad y ayudarles a denunciarlos a las autoridades. Incluyo aquí una fotografía que me impresiona siempre que la veo. De ese anuncio dice, la negligencia no se ignora, la indiferencia es maltrato, denúncialo. A veces vemos personas desaliñadas, vemos personas a medio vestir, tenemos vecinos en esas circunstancias, tenemos vecinos sabiendo que su casa por fuera está desordenada, nos imaginamos cómo están por dentro, pero no hacemos nada. Y eso es negligencia de nuestra parte y nos convierte en parte del problema. Otro tipo de maltrato es el maltrato emocional. El maltrato emocional son las acciones o verbalizaciones contra el adulto mayor que constituyen un patrón de conducta dirigido a humillar, intimidar, confundir o amedrentar. El maltrato emocional requiere patrón, o sea, actuaciones reiteradas que se repitan. Ejemplos de maltrato emocional son gritar, utilizar palabras soeces, no tomar en cuenta al adulto mayor, su voluntad, provocar miedo y aislamiento, ignorar y rechazar al adulto mayor. La ley 121 también define el concepto de explotación financiera, el maltrato por explotación financiera, como el uso impropio del dinero o de los bienes de un adulto mayor de parte de otra persona, incluyendo pero no limitándose al fraude, falsas pretensiones, malversación de fondos, conspiración, falsificación de documentos, falsificación de expedientes o reconstrucción, transferencia de propiedad o negación de acceso a bienes. ¿Cómo podemos identificar la explotación financiera, los casos de explotación financiera? Esto lo vemos cuando se refleja un manejo inadecuado en los fondos del adulto mayor, en los ingresos del adulto mayor, con el uso indebido de las tarjetas ATH o las tarjetas de crédito, con las transferencias de fondos del adulto mayor sin que éste lo autorice, con la falsificación de documentos, transferencias de propiedades del adulto mayor a favor de otra persona, la negación de acceso a los bienes que tiene el adulto mayor, el firmar los cheques a nombre del adulto mayor sin que éste lo autorice, firma de documentos sin la autorización del adulto mayor, cancelar pólizas de seguro, recibir dinero en una cuenta que no es la del adulto mayor. Esta es una de las modalidades de maltrato más común actualmente. Tenemos a familiares gastando el dinero de sus padres, de sus tíos, sin prever para los gastos que en el futuro puedan tener ante enfermedades graves, sin prever para gastos fúnebres. Son situaciones bien tristes. Ante todo esto nos preguntamos, ¿qué usted puede hacer cuando identifica o sospecha que un adulto mayor está siendo víctima de cualquier tipo de maltrato? Y nos dice la ley, el artículo 120, la ley 121, que quienes deben informar del maltrato. Pues mire, cualquier persona que tenga conocimiento o sospecha de que un adulto mayor es víctima del maltrato, en cualquiera de sus modalidades, debe informarlo al Departamento de la Familia, o a la oficina del procurador, o a la policía. O sea, que cualquier persona, no tiene que ser un familiar, no tiene que ser el pastor o el anciano de la iglesia, cualquier persona que tiene conocimiento o sospecha de que un adulto mayor es víctima de maltrato, tiene la responsabilidad de notificarlo al Departamento de la Familia. Le estoy aquí incluyendo el número de teléfono al que debe llamar, es el 787-749-1333 o el 1-800-981-8383. Es el Departamento de la Familia, Emergencias Familiares. No llame a una oficina de un pueblo del Departamento de la Familia porque ese no es el lugar donde se reportan
cuando uno sospecha que hay maltrato. Es emergencia familiar, este número que estoy incluyendo en la pantalla. También puede llamar a la oficina del procurador de personas de edad avanzada al 721-6121. Esta es la oficina donde estoy trabajando. Y usted llama a esta oficina y le pueden orientar sobre los servicios que hay para un adulto mayor. Y también esta oficina va a darle seguimiento al Departamento de la Familia para verificar que el caso se esté trabajando, se esté atendiendo. El abuso no se ignora. Ante el maltrato físico, emocional, financiero, ante el abandono, tenemos que actuar y denunciarlo a las autoridades. Continuamos hablando de la ley 121 y el remedio que tiene esta ley para proteger al adulto mayor es la orden de protección. Esto es una orden que emite un tribunal en el que dicta medidas para que una persona se abstenga, deje de realizar actos o conductas que constituyen maltrato hacia el adulto mayor. Se puede solicitar en cualquier en una sala municipal donde viva el adulto mayor. Debe solicitarse en la sala municipal donde vive el adulto mayor. Es un procedimiento bien rápido, sencillo, no necesita abogado para hacer eso y se supone que en términos tan cortos como en 5 días laborables el tribunal cite el caso para atender las alegaciones. ¿Quién puede solicitar la orden de protección? Pues nos dice la ley que cualquier persona puede solicitar una orden de protección a favor del adulto mayor. La puede solicitar el adulto mayor, pero también cualquier persona puede solicitar una orden de protección a favor de un adulto mayor que esté siendo maltratado por otro. También puedes solicitarle al representante legal, o sea, el abogado, un policía, el tutor del adulto mayor, si tuviera tutor, pero lo más importante es que cualquier persona, si el adulto mayor está encamado o si el adulto mayor no quiere tomar medidas contra la persona que le está violentando porque pues, es su familiar o algo así, pues cualquier persona que tenga conocimiento puede solicitar a favor del adulto mayor una orden de protección. ¿Qué remedios nos ofrece esa orden de protección? Pues mediante esa orden de protección el juez puede ordenar que el perpetrador, o sea, la persona que está afectando al adulto mayor, deje de hacerlo, que deje de molestarlo, de hostigarlo, de amenazarlo, de interferir con sus derechos. También puede ordenar que desaloje el hogar si el perpetrador vive con el adulto mayor. Puede ordenar que no se acerque al adulto mayor o a sus familiares, ni que se acerque a donde vive o al lugar donde se encuentra. Puede ordenar una pensión provisional para proveer los alimentos y las necesidades al adulto mayor. Puede prohibir que se dispongan de los bienes de ese adulto mayor. Puede ordenar el pago de daños, de gastos de mudanza, etcétera. Si le rompieron el carro, pues puede ordenar entonces que se pague por esos daños. Puede ordenar medidas provisionales para la posesión de los bienes muebles e inmuebles. Puede ordenar al centro de cuidado o al hospital que tome medidas para hacer cumplir esa orden de protección si el adulto mayor se encuentra en uno de esos lugares, o cualquier otro remedio que sea necesario para proteger y para salvaguardar los derechos de ese adulto mayor. Así que quiero compartir con ustedes aquí varios recursos gubernamentales que tenemos disponibles para referir a las agencias y para que se atiendan las necesidades de las que hemos hablado. Si identificamos algunas de estas necesidades en un adulto mayor, un allegado nuestro. Empezamos con el Departamento de la Familia, específicamente emergencia familiar, con el número 787-749-1333 o el 1-800-981-8383. Tenemos también a Prospera, que es un programa de la Administración de Sustento de Menores, de ASUME, que provee un proceso de mediación para que los familiares del adulto mayor que tengan la obligación legal de proveerle alimentos y cuidados a ese adulto, lo hagan. Y este programa de Prospera es interesante porque
es a través de mediadores, o sea, una persona que no es un juez se reúne con los familiares y trata de que todos lleguen a acuerdos de cómo van a cuidar y a proveer alimentos para ese adulto mayor. Si se llegan a acuerdos, esos acuerdos se recogen en un documento y ante el incumplimiento de ese acuerdo, entonces sería reclamable en un tribunal. El número de Prospera es el 1-877-660-6060. 1-877-660-6060. Como les dije, también tenemos la Oficina de Procurador de las Personas de Edad Avanzada, OPEA. En esta oficina proveemos representación legal, podría obtener representación de notario para algún documento, si cualifica económicamente sobre eso. Y usted puede llamar para que le orienten y le apoyen sobre cómo denunciar las situaciones de maltrato que usted identifica y también para conocer si hay algún servicio que ese adulto mayor cualifique y pueda obtener tanto de OPEA o de cualquier otra oficina del gobierno. También puede acudir al tribunal más cercano y solicitar una orden de protección, pero si se trata de una situación urgente que se necesita ayuda inmediatamente, puede comunicarse con el 911 y ellos entonces determinarán si tiene que ir a emergencias médicas, si tiene que ir la policía, etc. Yo he compartido con ustedes datos sobre los adultos mayores en Puerto Rico, sobre la ley 121, y ahora me gustaría resumir la visión de los adultos en el contexto bíblico. ¿Qué dice la Biblia sobre los adultos mayores? Pues si nosotros vemos la relación de Dios con su pueblo, vemos que en la Biblia la larga vida representa una bendición de Dios. Esto lo podemos ver en Génesis 24:1. Y que los adultos mayores en la sociedad del tiempo bíblico debían ser respetados. Se entendía que los largos años vividos podrían traer gran sabiduría y discernimiento. Esto lo vemos en Job 12:12. Por lo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, a los ancianos se les daba autoridad y liderazgo. La vejez traía debilidad física y la Escritura reconoce eso, pero también reconoce el cuidado de Dios para fortalecer y sustentar a los justos en su vejez. Salmos 92:14. Yo les comenté que en Puerto Rico gran parte de los adultos mayores viven en condiciones de pobreza. Y es un mandato de Dios ayudar al pobre al mar de hecho y en verdad, no de palabras. Por eso en 1 de Juan 3:17 se nos dice, si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hermanos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. También los cristianos somos llamados a cuidar de la viuda. Este es otro tema que se trabaja mucho en la Biblia. La Biblia nos manda a tener un cuidado especial por las viudas que no tienen familiares que las cuiden y que les provean económicamente, si ellas mismas no tienen los medios propios para hacerlo. En 1 de Timoteo 5, del 3 al 8, se nos habla sobre esto. Podemos entonces concluir que como cristianos estamos compelidos a respetar, cuidar y ayudar a los adultos mayores que no cuentan con nadie que les ayude, además de a los pobres. Son seres humanos hechos a la imagen y semejanza de Dios, que por diversas razones pueden estar en condiciones de fragilidad y que necesitan nuestra ayuda. Así que para nosotros los cristianos no se trata de una responsabilidad meramente moral o legal, sino de un mandato divino. Yo quiero decirles que el 12 de abril de este año, don Juan, el envejeciente que el pastor Frankie ayudó, falleció. Murió en el hospital. Así de urgentes son los casos y las circunstancias de algunos adultos mayores. El consuelo del pastor fue que tuvo una muerte digna, que no murió en su casa entre basura.
Yo me imagino que el pastor Frankie también encuentra consuelo en saber que hizo lo que estaba a su alcance para mostrar el amor de Dios a ese adulto mayor y así testificar a sus vecinos y su comunidad. Ante todo esto, me gustaría compartir con ustedes varias ideas de cómo la iglesia puede amar a los adultos mayores. Ustedes, se me olvidó decirles cuando empecé, que pueden hacer preguntas o comentarios en la parte de comentarios o K y A, y Willy, que está conmigo, me va a decir las preguntas y vamos a tener un ratito para comentar. Vamos a ver, estamos a tiempo. Pues yo estuve reflexionando sobre cómo los cristianos, cómo la iglesia, cómo los líderes podemos amar a los adultos mayores. Y tengo varias ideas. Una de estas es valorar la participación y aportación de los adultos mayores en la iglesia. Reflexionar sobre qué estamos haciendo en la iglesia para que los adultos mayores participen de la vida activa de la iglesia. Incluirlos con participación en los programas de la iglesia, tanto en actividades ordinarias como en las especiales. Hacer iglesia intergeneracional, en la que se integren todas las generaciones y cada uno se sienta parte del cuerpo de Cristo. Los niños, los jóvenes, los adultos mayores. Nos sentamos parte del cuerpo de Cristo y responsables del cuerpo de Cristo, responsables los unos de los otros. Revisar los horarios de los servicios que no coincidan con periodos de alimentos. Adiestrar a los adultos mayores en la tecnología que tienen disponible para que puedan participar de los servicios en línea. Esto es algo en que los jóvenes nos pueden ayudar. Investigar si algún adulto mayor necesita transportación para la iglesia y ofrecerle llevarlo. Yo creo que como se proyecta el crecimiento poblacional en el futuro, las iglesias quizás deberán considerar proveer transportación. Quizás las iglesias tendrán que volver a tener su guagua. ¿Qué ustedes creen? Otra reflexión que podemos hacer es procurar verificar que los espacios físicos que tenemos en la iglesia sean seguros, sin barreras arquitectónicas. Podemos educar a los niños y a los jóvenes sobre la responsabilidad bíblica de honrar a los adultos mayores, de cuidar al necesitado, a las viudas y a los pobres. Crear eventos o ceremonias en las que podamos honrar a los adultos mayores, podamos honrar lo que han representado para nuestra iglesia y lo que han aportado no solamente a la iglesia, sino también a la comunidad. Debemos reflexionar sobre el lenguaje que usamos cuando nos referimos a los adultos mayores. Hay veces que por tratarlos con cariño, los tratamos como a niños y eso no está correcto porque no son niños. Tampoco debemos referirnos a ellos como abuelos o abuelas porque a algunos no les gusta, porque algunos no son abuelos y abuelas, no tienen familia. Debemos evaluar el lenguaje que usamos y quizás nos percatamos que a veces usamos lenguaje que les devalúa. Debemos evaluar las expresiones o frases que utilizamos con los adultos mayores. Debemos educarnos en el derecho de las personas de edad avanzada, en el proceso de envejecimiento y en los mitos sobre la vejez. Debemos orar regularmente por los adultos mayores, por su salud, por su soledad, por sus necesidades particulares. Podemos orar por los cuidadores de los adultos mayores, por fortaleza y fortaleza diaria. Puedes informarte sobre los diferentes servicios para los adultos mayores y sus familiares para que puedas orientarlos cuando veas a alguien en necesidad. Sobre todo, puedes denunciar cuando observes algo ofensivo hacia un adulto mayor o cuando lo veas en una conducta de negligencia.
Vuelvo a compartir el número de teléfono del Departamento de la Familia, el 787-749-1333, y el teléfono de la Oficina del Procurador de OPEA, el 721-6121. Si no tenemos ninguna pregunta por ahora, vamos a continuar y yo les pido que nos tomemos unos minutos para reflexionar sobre esta propuesta de amor y de cuidado que he compartido con ustedes y para pedirle a Dios que nos dirija en la forma que Él quiere que nosotros le mostremos nuestro amor al prójimo, a nuestro prójimo adulto mayor. Les voy a dar unos minutos, les voy a volver a presentar las vistas que me interesa que reflexionen y luego vamos a orar todos juntos por este tema. Vamos a orar. Amado Dios, queremos adorarte y servirte en espíritu y en verdad. Queremos hacer tu voluntad. Queremos ser la iglesia que tú quieres que seamos. Por eso yo te pido que renueves nuestra mente y pensamiento sobre la construcción social y los prejuicios que podamos tener hacia la vejez, que impiden o que limitan que les amemos como tú quieres. Te pido que nos perdones por las veces que hemos sido insensibles y que no hemos actuado a favor de un adulto mayor. Te pido que nos dirijas a servirle con amor y a procurar que ejerzan su función en tu cuerpo, en la iglesia. Danos la valentía para intervenir y denunciar cuando conozcamos a un adulto mayor que está siendo maltratado. Ayúdales en esta etapa de su vida a sentirse amados y valorados por ti y por nosotros, por sus hermanos en Cristo. Te pido que salves a los adultos mayores que no te conocen y permite que nosotros tengamos la oportunidad de presentarles el plan de salvación. Que todo lo que hagamos para los adultos mayores, ya sea de hecho y de palabra, lo hagamos como para ti, para tu gloria y para tu honra, y para la expansión de tu reino. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo soy Frances Vidal, pertenezco a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Manatí Pueblo y estoy a la orden en la oficina del procurador de las personas de edad avanzada. Si tienen alguna pregunta, algo que les pueda ayudar, pues pueden comunicarse. El teléfono ya lo compartí varias veces. Gracias y Dios les bendiga.